y los partidos aliados. Vamos a platicar esta noche del tema con Raúl Torres Guerrero. Él es diputado migrante de la Ciudad de México por el Partido Acción Nacional. Diputado, gracias por estos minutos para Mega Noticias. Después de la resolución que se da en las horas recientes, incluso en las últimas horas del día de ayer, ¿se da de manera correcta, de manera legal? ¿Hay alguna irregularidad o todo se hace de la mejor manera? ¿Qué tal, Abel? Es completamente ilegal lo que pasó hace prácticamente 2 noches, dado que el acuerdo del Instituto Electoral asignaba ya las plurinominales a cada partido, hablo de todos los partidos que tuvieron un incremento en su votación, y que eso solamente le daba 2 diputaciones plurinominales a Morena. Sin embargo, a las 3 de la mañana, literal, en una chicanada, Morena decidió renunciar a 7 de sus diputados, mandarlos al verde y con eso buscar 7 plurinominales más que les diera casi la mayoría calificada. Se quedan a un diputado. Claro. Diputado, esto obviamente lo enmarcas y das cada una de las pautas, cómo se fue dando, pero ¿por qué la autoridad local, la autoridad electoral hasta este momento lo ha aprobado? Pues prácticamente hubo una discusión bastante intensa donde hubo ataques entre los consejeros. Prácticamente 2 consejeras muy valientes dijeron que esto es ilegal, es cambiar las reglas después del final del partido. Es como si después de que juegas fútbol dices, no, ¿sabes qué? Ahora los goles en contra son a favor. Una cosa así. Y desgraciadamente el Instituto Electoral decidió no analizarlo a detalle, aprobarlo y mandarlo, por supuesto nosotros lo mandaremos a los tribunales para que sea el Tribunal Electoral quien defina la integración del Congreso de la Ciudad de México para estos próximos 3 años. Claro. Diputado, si no se hubieran realizado estos movimientos, si no se hubieran aprobado, ¿cómo habría quedado? ¿Cuál sería el resultado de la elección del pasado 2 de junio con respecto a la composición del Congreso? Y evidentemente, tanto el Partido Acción Nacional como otros partidos de oposición tendrían una mayor representación. Por supuesto, dado que aunque hayamos perdido la ciudad, Acción Nacional tuvo el 30%, es decir, 4 puntos más que en 2021. Y la asignación que corresponde a Movimiento Ciudadano, al Partido Verde, incluso integrantes de la coalición de la 4T, al Partido del Trabajo, cada partido fue creciendo en plurinominales y Morena, al haber ganado 23 mayorías, solamente le tocaban 2 plurinominales, tan sencillo como eso. El gran problema es que obviamente esto iba a hacer que Morena se quedara a 8 diputados de la mayoría calificada y buscar un plan C en la Ciudad de México. Los capitalinos y capitalinas decidieron en el Congreso no darle la mayoría calificada y ahora Morena en la mesa la quiere conseguir. Claro. Ahora, Raúl, ¿qué pasa desde el Partido de Acción Nacional, desde los partidos que fueron en alianza? Sabemos que Movimiento Ciudadano ya también se ha pronunciado y que buscará llevar esto a tribunales. Antes del proceso legal, sus tiempos, a dónde tiene que llegar ello y quiénes podrían resolver. Bueno, ¿cuál es la postura ante lo que en este caso hizo Morena? Es decir, ceder al Partido Verde para beneficiarlo y después beneficiarse de esos movimientos o de esos cambios. Esto es completamente ilegal porque incluso el Partido Verde, te comento, Abel, se veía beneficiado, igual que el Partido del Trabajo, de militantes de esos partidos, porque crecía el Partido Verde en 2 plurinominales y el PT exactamente igual. Sin embargo, al recibir estos diputados de Morena, pues ya no crecen ellos en sus plurinominales, es decir, en sus verdaderos militantes, tienen que absorber a los de Morena y Morena gana doble. Entonces, realmente todos los partidos estamos llevando estos temas ante el tribunal y sabemos que hay una molestia importante por parte del Partido Verde y el Partido del Trabajo, incluso integrantes de la 4T, porque se vieron afectados y se ven avasallados por el partido de la mayoría, que en este caso es Morena. Claro. Ahora sí pasemos a la parte legal, a la parte del tribunal. En el Instituto Electoral de la Ciudad de México se aprueba esto porque la mayoría de los consejeros vota por ello. Si no es así, me corriges. Y ahora pasa al tribunal donde tendrá que ser evaluado. No pasará lo mismo, es decir, no hay una división en los votos de los magistrados electorales o ¿qué panorama prevemos ahí?
Recordemos que al Tribunal de la Ciudad le faltan incluso magistrados, entonces habrá un fallo en el cual sabemos que muy probablemente sea a favor de Morena, ratificar lo que mandó el Instituto Electoral. Nos iremos, por supuesto, a la sala regional, donde empiezan ya a ser un poco más, pues menos cargados, vamos a llamarle. Nosotros confiamos en que en la justicia, en el Tribunal Regional o ya en su caso en la sala superior, pues estarán definiendo que se regrese todo claro a lo que corresponde al porcentaje de cada partido y no a lo que quiera cada partido inventarse. Si no, pues el PAN le podría regalar mañana al PRD, darle al Movimiento Ciudadano y empezar a jugar con esto, que así no lo hizo la gente y nosotros necesitamos definir ese voto. Claro. Ahora, ¿qué tiempos se marcan en esta agenda del tribunal? Después en la sala, como bien menciona, si es que se fuera hacia allá, pero hay una fecha límite en la que se tiene que resolver esto. Efectivamente, primero vamos a ir al Tribunal de la Ciudad, donde prácticamente en alrededor de 2 semanas se estará definiendo. Se impugnará seguramente por cualquiera de las dos vías, se invitará al tribunal, a la sala regional, y nos iremos seguramente hasta la sala superior, que es la última instancia, y que estarán dando el fallo en agosto prácticamente, previo ya al inicio de la siguiente legislatura. Claro, prácticamente en la última semana de agosto, también como ocurre a nivel federal. Bueno, estaremos atentos de este procedimiento que de entrada nos dices es ilegal, podría replicarse en el tribunal, podría replicarse en la primera sala, pero en la sala superior podría pues cambiar, ¿no? Dependiendo de qué digan los magistrados. Ahora, diputado, en la legislatura actual o en la que está por terminar, pues la oposición tuvo mayoría y hay una agenda pendiente incluso. ¿Qué pasa si Morena finalmente tiene ahora ya esta nueva mayoría? ¿Qué temas se quedan en el tintero y podrían ya frenarse por completo? Y sobre todo, ¿qué sí se debe empujar más allá si sea Morena, si sea Partido de Acción Nacional, si sea cualquier partido, porque es en beneficio de los habitantes de la capital? Primero que nada tenemos que hablar del sistema anticorrupción de la Ciudad de México, que quedó como pendiente estos 3 años y que se debe definir por la mayoría calificada, es decir, por 2/3 partes. Eso va a beneficiar para que la Ciudad de México tenga transparencia. También tenemos que hablar de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad, que recordemos que al Morena no tener la mayoría calificada en esta legislatura, pues no pudieron impulsar a Ernestina, y para el próximo periodo de sesiones, ya la próxima legislatura, si ellos tienen la mayoría calificada, pues van a poder poner a quien ellos gusten sin tener que intercambiar ideas con la sociedad, con los partidos, y lo que hoy buscamos es que exista, por ejemplo, una fiscalía ciudadana que no dependa de un partido porque tenga más votos o no, porque la justicia no debe de cargarse hacia ningún partido político o hacia el mismo gobierno, y cuando vamos distribuyendo incluso los temas, pues prácticamente cualquier reforma a la Constitución van a poder llevar a cabo desde la Ciudad de México, porque tendrían la mayoría calificada, y nosotros pues lo que buscamos es que se escuche el sentimiento, el voto de los chilangos de este pasado 2 de junio. Claro. Finalmente, diputado, para las personas que tienen un mayor conocimiento de las legislaturas, en este caso del Congreso local, lo entienden muy bien, pero también hay personas que dicen, bueno, es que yo sí confié mi voto en Morena. ¿Cómo explicarles esta parte donde prácticamente todo pasa, lo único que dice un partido, y que las minorías finalmente no pueden expresarse o ni siquiera puede haber un diálogo político, que precisamente la política es ponerse de acuerdo? También me parece que esa parte pudiera ser legítima en cuanto a decir, pues nosotros votamos por este partido para que ellos hagan lo que corresponde y lo que se propuso en campaña. ¿Cómo explicar esta parte ante las dos fracciones importantes que ejercieron su voto el 2 de junio? Es muy sencillo, la población por supuesto que eligió en 23 distritos que fueran los candidatos de Morena PT Verde, la gran mayoría de ellos de Morena, por eso es que ellos tienen esos distritos. En otros distritos, en 7 casos de mayoría fueron del PAN, y así se fueron repartiendo. Ahora, cada partido tiene un porcentaje, es decir, quienes votaron por el Movimiento Ciudadano, por el PRI o por el PRD, deben de tener una voz en el Congreso, aunque no hayan ganado los distritos. Y así se va teniendo la voz de las minorías para integrar un Congreso en total de 66 legisladores que integran el Congreso de la Ciudad de México. La representación proporcional son los diputados extra que cada partido tiene de acuerdo a su votación. Es decir, tú votaste
por el Verde o tú votaste por el PT, le tocan representantes de representación proporcional a esos dos partidos. Tú no votaste directamente por Morena para que Morena se los quede. Es decir, aquí tenemos que respetar el voto de cada ciudadano, hacia dónde fue, hacia qué partido y la parte proporcional que le corresponde dentro del Congreso. Platicamos esta noche con Raúl Torres Guerrero, él es diputado migrante en la Ciudad de México por el Partido Acción Nacional. Está ahí la explicación, está claro el tema, sin embargo, el Instituto Electoral de la Ciudad de México no lo vio así, van a impugnar, se va al tribunal, en fin, hay varias etapas y todo esto podría resolverse en días finales del mes de agosto. Diputado, gracias por estos minutos para Mega Noticias y estaremos precisamente dando seguimiento al tema. Gracias y muy buenas noches, a sus órdenes.